Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Si lo tiene, dime un fuerte amén. Vamos para el verso 3. Segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos para la carta paulina que le escribió al pastor Timoteo. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 en el verso 3. Si lo tiene, dime un fuerte amén. Y dice la palabra del soberano y el eterno Dios, una palabra que ella es bendita. Y dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 1 en el verso 3 en adelante: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron tú mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volverte a ver, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la primera que tuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Padre, te damos gracias, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, que nuestras mentes, que nuestros corazones, que nuestra alma y que nuestro espíritu se alinee, Dios mío, para recibir la palabra que va a ser impartida en esta mañana. Que no salgamos de la misma forma, Señor amado, sino que cuando cada uno de los hijos de esta casa salgan de este lugar, que la gente pueda reconocer que los rostros de cada uno de los que están aquí miraron a Dios y fueron alumbrados por su gloria. Y ahora la gloria de Yahweh, la gloria de Jehová resplandece sobre el rostro de cada uno de los que estén en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te puedes sentar, regalar los que están parados. Regálame los próximos minutos, porque yo creo que hay algo que se va a desatar o ya se está desatando de parte de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. La vez pasada estuvimos hablando del apóstol Pablo, de cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Diga conmigo, tuvo un encuentro. Ahora bien, entonces estuvimos hablando un poco del efecto. Diga conmigo, del efecto que el encuentro que Pablo tuvo con Jesús tuvo en su vida. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, diga conmigo, un encuentro con Dios, eso va a tener un efecto en nuestra vida. Diga conmigo, un efecto. Algo va a cambiar. Diga conmigo, algo tiene que cambiar. Diga conmigo, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Algo tiene que acontecer cuando tenemos un encuentro con Jesús. Aún la ciencia tiene que reconocer que cuando Jesús vino a la tierra, en la misma ciencia se reconoce que hubo sucesos que acontecieron antes de Cristo y después de Cristo. Porque aún la historia de la humanidad fue marcada en un antes y un después. Diga conmigo, un antes y un después. En un antes y un después. Vamos, dígalo otra vez, dígalo con fuerza. En un antes y un después. Porque yo profetizo y creo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que en la vida de 2 o 3 aquí se va a marcar un antes. Se va a marcar un antes y un después. Se va a marcar un antes y un después. Se va a marcar un antes y un después. Según en la historia se dice antes de Cristo y después de Cristo, en la vida tuya también se va a tener que hablar, se va a tener que reconocer que hubo cosas que pasaron antes de Cristo y cosas que pasaron después. Porque eso tuvo un efecto en la vida del apóstol Pablo. Pablo cambió su vida, tuvo un giro de 180 grados. Dios le cambió los planes porque rompió los planes que Pablo tenía y estableció los planes de Dios sobre la vida de Pablo. Entonces Pablo, que iba camino a Damasco, Pablo tuvo un cambio poderoso. Porque primero Pablo había salido, escucha bien, Pablo había salido camino a Damasco con la mentalidad de un asesino. Pero en el camino tuvo un encuentro que transformó su vida. Tuvo un antes y un después y ahora tenía la mentalidad de un libertador. Aleluya. Ay, porque
Porque si hay algo que tú tienes que entender, es que tú tienes que dejar de esperar que otro haga lo que te toca a ti hacer. El que va a llevar a Cristo a su familia vas a ser tú. El que va a ser el representante de Dios en su casa vas a ser tú. El próximo avivador, el próximo que va a hacer que su familia conozca a Jesús vas a ser tú. Dile al que está a tu lado, es a ti al que Dios va a usar. Es a ti, es a ti, es a ti. No mires tus limitaciones, no mires tus capacidades o la falta de capacidad que puedas tener en algún área de tu vida. Es a ti a quien Dios va a utilizar. Diga conmigo, no fue a otro, fue al mismo Pablo. El mismo Saulo que mataba a cristianos fue el mismo que Dios transformó para entonces convertirlo en un libertador. Hubo un efecto en la vida de Pablo. Hubo un efecto en la vida de Pablo que eso tuvo unas repercusiones poderosas que hasta el día de hoy predicamos de ella. Ahora bien, es interesante poder ver que el encuentro que Pablo tuvo con Jesús de Nazaret, el encuentro que Pablo tuvo con Dios. Diga conmigo, Pablo no se pudo quedar callado. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de hablar, de compartir las cosas que de alguna manera impactan nuestra vida, sí o sí. De alguna manera nosotros tendemos a compartir cosas que impactan nuestra vida, a veces de forma negativa o a veces de forma positiva. Pero vemos que en la vida del apóstol Pablo comienza a compartir el efecto que había tenido el encuentro que había tenido con Jesús. El encuentro que había tenido con Cristo, comenzó a compartirlo con otras personas. Eso tuvo unas repercusiones poderosas porque entonces comienza el ministerio de Pablo. Pablo comienza su ministerio, Pablo comienza a predicar la palabra y Pablo comienza a engendrar hijos en la fe, hijos espirituales. Y Timoteo es uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Por eso cuando el apóstol Pablo comienza a escribir las cartas a Timoteo, le llama hijo en la fe. En algunas versiones le llama hijo ministerial, o en otras versiones le llama hijo espiritual, porque él fue el que lo engendró. Entonces, ¿qué pasa? Que había un pequeño detalle, y era que Timoteo tenía ciertas limitaciones. Diga conmigo, ciertas limitaciones. Ahora, hay dos clases de limitaciones que nosotros tenemos en la vida. Pregúntame cuáles son. Están las limitaciones que otros reconocen o señalan de ti, pero también están las limitaciones que tú mismo te impones. Están las limitaciones que otros te señalan, pero están las limitaciones que tú mismo te autoimpones. Y una de las y Timoteo tenía varias limitaciones. Entre ellas, tenía una limitación que otras personas le imponían, que otras personas le resaltaban en su cara, y era su juventud. Diga conmigo, su juventud. Porque tenemos que recordar que para ser un líder religioso había que tener cierta edad, había que tener cierta representación o cierto estatus social para que la gente pudiera reconocer que era un sacerdote, que era un ministro del Señor, etcétera, etcétera. Pero entonces Timoteo era demasiado de muy joven. Por eso en uno de los capítulos, en las cartas del apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. En otras palabras, nunca permitas que lo que otros digan te afecte a ti. Nunca permitas que lo que otro opine te afecte a ti. Nunca permitas que lo que otro crea de ti te afecte. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Es tiempo de tú cerrar tus oídos a lo que la gente está diciendo de ti y comienza a conectarte con lo que el Padre está diciendo de ti. Porque mientras tú te ves en tu limitación, ya Dios ha puesto en ti la capacidad. Alguien que levante su mano arriba en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y se atreva a gritar: el Dios que me llamó es el mismo Dios que me ha entregado la capacidad. Aleluya. Cuando Dios te señaló, cuando Dios te llamó, cuando Dios te levantó, Dios nunca lo hizo pensando en que tú tenías las capacidades. Al contrario, mi amor, Dios te llamó y te señaló pensando en que tú ibas a ser un recipiente. Diga conmigo, un recipiente donde Dios iba a vertir su gloria, para que no, por eso es que dice la palabra que Dios ha puesto su gloria en vasos de barro, para que no sea el vaso el que se lleva la gloria, sino el que lo usa. Alguien tiene que gritar: no se trata de mí, se trata de Dios a través de mí, se trata de lo que Dios hará. El día que Dios te llamó,
El día que Dios te trajo a su presencia, Dios nunca lo hizo mirando tus capacidades, sino que Dios lo hizo sabiendo lo que iba a hacer Él en ti y a través de ti. Pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no sé orar en público, pero es que yo no sé. A veces el pastor me manda a orar por la gente en los evangelismos y a veces yo no encuentro qué decir. ¿Cuánto les ha pasado eso? Aleluya. Santo. Hasta en el claro momento. Yo no sé si a usted le ha pasado. Por darte un ejemplo, que estamos evangelizando, usted está en algún lugar y de repente Dios te pone a alguien en el camino y tú comienzas a hablarle a esa persona. Y tú comienzas a utilizar palabras que tú ni conocías. Y de repente tú eres una persona que me dice: pastor, es que yo no me acuerdo de los textos bíblicos. Pero entonces cuando empiezas a hablar con una persona, de repente te comienzas a acordar de todo lo que dice la Biblia. ¿A usted no le ha pasado eso? Y de repente a veces hablan y dicen: pero ¿cómo tú dices que no te acuerdas de la Biblia si pareces una Biblia andante? ¿Sabe por qué? Porque tú eres un depósito de Dios y tú eres la persona que Dios va a utilizar. No es a otro, es a ti. Eres la persona que Dios va a utilizar para levantar y para utilizarlo para algo grande. Deja de pensar que va a ser a otro. Deja de pensar que va a ser al de al lado o al otro o aquel. No, que venga otro. No. Es a ti al que Dios va a levantar. No importa que tú pienses que no tienes las capacidades. No importa que tú pienses que no tienes los dones. No importa que tú pienses, óyeme bien, que tienes ciertas limitaciones en tu vida. Es a ti a quien Dios levantó, porque por tú estar aquí, escúchame bien que esto es muy profético, por tú estar aquí, Dios está haciendo algo allá. ¿A dónde te digo allá? En tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos, en tus padres, en tus abuelos, en tus primos, en todas las personas que cargan tu sangre. Dios está haciendo algo. Alguien que grite: mientras yo estoy aquí, Dios está haciendo algo allá. Mientras yo separo el sábado por la mañana para levantar mis manos delante de Dios en la casa de Dios, mientras yo estoy aquí, Dios está haciendo algo allá afuera. Dios está haciendo algo allá afuera. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque no lo parezca, algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Por eso cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo vencía. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios con las manos levantadas, el pueblo estaba venciendo. El pueblo estaba ganando la batalla. Pero en el momento dado en que Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder la batalla. Por eso Dios envía ángeles para levantarte las manos en esta mañana, para que mientras tú estás aquí con las manos levantadas, algo Dios está haciendo allá afuera. Algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Mientras tú te enfocas en adorar, mientras tú te enfocas en levantar las manos, mientras tú te enfocas en glorificar su nombre, algo Dios está haciendo. Alguien tiene que decir en esta mañana: tengo que creer lo que el pastor está diciendo. Tengo que creer lo que el profeta está diciendo. Algo Dios está haciendo en la vida de mi familia. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, algo Dios está haciendo. Viene unidad familiar, viene restitución, viene restauración en relaciones de familia, viene perdón, viene perdón. Te van a llamar, te van a pedir perdón y habrán escenarios donde tú también vas a pedir perdón. Viene tiempo donde Dios te va a permitir recuperar el tiempo perdido con algunas personas. Ay, Dios mío, aquí hay gente que va a recuperar el Dios mío, siento fuertemente el espíritu. Aquí hay gente que va a recuperar el tiempo perdido con los hijos. No vas a llorar más. Tranquilo, tranquila, no temas. El tiempo que perdiste con tus hijos lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar. Dios te va a dar la salud. Dios te va a dar los años de vida para recuperar el tiempo perdido. Y parecerá que no ha pasado tiempo. Aleluya. Porque viene tiempo de restauración en la familia. Viene tiempo de restauración entre padres, entre hijos, entre hermanos. Alguien me está entendiendo en esta hora. No sé por qué esto no tiene que ver con el mensaje, pero siento fuertemente en mi espíritu declararlo. Siento fuertemente en mi espíritu profetizarlo. Porque tú serás la referencia de Cristo. Tú serás la referencia de Cristo en la vida de tus hermanos, en la vida de tus hijos, en la vida de tus padres, en la vida de tus seres queridos. Tú serás la referencia de Cristo. Te verán de una manera. Óyeme una cosa. Cuando Pablo salió
de Jerusalén, cuando Pablo salió, cuando era Saulo que perseguía a los cristianos, escúchame bien, Saulo salió como un asesino, pero regresó como un apóstol, regresó como un libertador. Y cuando Pablo estaba llegando de regreso, estaban diciendo: ahí viene el asesino. Entonces Pablo dijo: no, ya no soy ningún asesino, ahora soy un libertador, ahora soy Pablo, ya no soy Saulo, ahora soy otro diferente. Y el mismo que cambió mi vida te la va a cambiar a ti también. Dile al que está a tu lado: tú serás la referencia de Cristo en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Viene recuperación de tiempo perdido. Viene recuperación de tiempo perdido. Serás la referencia de Cristo en la vida de tu familia, de tu generación. Es a ti al que Dios va a utilizar. Entonces Pablo tenía que estar constantemente escribiéndole a Timoteo, porque Timoteo tenía varios problemas. Es que Timoteo a veces se ponía medio tímido. Timoteo tenía problemas con la timidez. Escúchame bien. Timoteo tenía problemas con la timidez. Tenía problemas de inseguridad. Por eso es que el apóstol Pablo en sus diferentes cartas, cuando le habla una palabra de exhortación. Y por eso es que le dice: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: poder, de amor y de dominio propio. La timidez hace que nos sintamos incómodos, cohibidos, asustados, nerviosos e inseguros. Dile que está a tu lado: la inseguridad no es de Dios. Tú tienes que comenzar a creer lo que Dios está diciendo de ti. El problema es que el Timoteo, cuando se presentaba delante de la gente, a veces a Timoteo lo embargaba una timidez y le embargaba una inseguridad. Y eso es un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú permites que la timidez o la inseguridad comience a limitarte en lo que Dios te está llamando a hacer, es porque tú estás poniendo tu mirada en tus capacidades y no en Dios. Tú estás poniendo tu vista en tus capacidades y no en las capacidades de Dios. Y eso es bien importante que usted lo entienda, porque usted nunca, escúchame bien, usted nunca va a caminar a la altura del llamado de Dios para su vida hasta que usted comience a creer en lo que Dios habló sobre su vida. Voy a volver a repetirte eso. Usted nunca va a poder caminar a la altura del llamado de Dios para su vida hasta que usted lo crea. Hasta que usted lo crea. Usted tiene que creerlo. Yo me río porque a veces hay personas que piensan que yo tengo un doctorado en teología o en divinidad o en cosas como esa. A veces hay gente que piensa que yo soy un doctor. Y yo recuerdo una vez fui a dar una conferencia en un lugar y me presentaron como doctor, y y el doctor Chapatín. Doctor ni doctor. Y cuando me acerco donde una de las personas y le digo: yo lo que tengo es un cuarto año, estudié emergencia médica y un montón de adiestramientos de rescate y de la policía y otras cosas más que tengo, pero yo no tengo ni maestría, ni bachillerato, ni doctorado, ni nada de eso. Y me dice: pero ¿y cómo es posible? Porque yo un día creí lo que Dios habló en mi vida. Por eso a mí con el cuarto año me llaman para darle conferencia a gente que tienen empresas y que son doctores. No porque yo sea mejor que tú, es porque yo un día le creí a Dios. Es porque yo un día le creí a Dios lo que habló sobre mi vida. Y el problema es que tú nunca vas a poder caminar a la altura del llamado de Dios en tu vida hasta que tú no decidas creer en lo que Dios habló. Entonces Pablo tenía que estar recordándole a Timoteo: acuérdate de lo que Dios te habló. Acuérdate que Dios no te ha dado espíritu de temor. Acuérdate que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Acuérdate que Dios te ha dado poder, que Dios te ha dado amor. Acuérdate que Dios te ha dado autoridad. Gloria a Dios por los Pablos que se levantan en nuestra vida para recordar lo que el cielo ha dicho de nosotros. Porque así como Satanás envía emisarios y envía demonios para recordarte tu pasado, recordarte los errores, recordarte tus debilidades, así mismo Jehová envía profetas, envía
día ministro hombres y mujeres de Dios para recordarte que tú eres un tesoro valioso, que tú vales, que tú costaste sangre en la cruz del Calvario, que tú no eres cualquier cosa, que tú puedes lograr todo lo que Dios te ha dicho, que la palabra profética no es un invento de Dios, es el sueño y la visión de Dios plasmada a tu vida para que tú tengas una idea de lo que Dios va a hacer. Por eso, aunque el médico te hable de muerte, si Dios te está hablando de vida, es lo que diga Dios. Por eso no importa lo que diga a tu alrededor ni el sistema, es lo que diga Dios. Entonces Timoteo tenía problemas de inseguridad. ¿Por qué? Porque Timoteo permitía que la mente lo traicionara. Era menospreciado por su corta edad. Porque se suponía que él alcanzara cierta edad, ciertos grados, para poder fluir en el ministerio. Pero si hay algo que sabe hacer nuestro Dios, es que Él sabe tomar de lo vil y lo menospreciado para avergonzar. Por eso, como dije en una ocasión, mientras más menospreciado tú eres en la tierra, más valorado tú eres en el cielo. Deja que te menosprecien, deja que hablen mal de ti. Tú sigues sonriendo y haciendo el bien, porque va a llegar el día donde la gente va a ver la gloria de Dios reflejada en tu rostro. Ahora bien, el enemigo siempre va a buscar la manera, escúchame bien, el enemigo siempre va a buscar la manera de meterte ideas en la cabeza para desconectarte de todo lo que te conecta con lo eterno. El enemigo siempre va a buscar la manera de crear ideas a tu mente, poner ideas en tu corazón para desconectarte de las cosas de Dios. Porque fíjate que cuando tú analizas lo que es la timidez, entre otras cosas, la timidez tiene que ver con inseguridad ante las demás personas. No te atreves a hablar frente a las personas porque te da miedo, te sientes inseguro, te sientes tímido. Y en la vida de Timoteo hay una expresión tan poderosa en esto que acabamos de leer en este texto, de la importancia de la influencia, diga conmigo, de la influencia de la gente a tu alrededor. Cristo se rodeaba de mucha gente, pero no se conectaba con todo el mundo. Escúchame bien. Cristo se rodeaba de mucha gente, pero no se conectaba de todo el mundo. A veces yo sí me vacila cuando salimos, porque dice que donde quiera que nos metemos siempre hay gente que me conoce. Y gente me han dicho: ¿por qué a ti te conoce tanta gente? ¿Cómo tú puedes bregar con eso? Tú tienes tantos amigos. Yo no. Una vez mi hija me dijo: papá, tú tienes muchos amigos. Yo no. A mí me conoce mucha gente, pero no todos son mis amigos. Porque tú puedes estar rodeado de mucha gente, pero no te puedes conectar con todo el mundo. Cristo se rodeaba de mucha gente, pero intimaba con los mismos. Se conectaba con pocos. Porque la gente con la que tú te conectas siempre va a tener influencia en tu vida. Despierta, óyeme. Va a tener influencia. Hay veces que tu problema no está en el problema. A veces tu problema está en la gente con la que te desahogas. A veces tu problema no está en el problema, a veces está en quien tú le recibes un consejo. Porque el problema es que con quien tú te desahogas, le abres tu corazón. Pero de quien tú recibes un consejo, también tú le abres el corazón. Por esa razón, cuando Sansón cayó con Dalila, el problema de Sansón no fue en acostarse con ella. El problema de Sansón fue escucharla. ¿Por qué razón? Porque la escuchó y le reveló el secreto.
El primero le engañó. Si usted estudia la historia, te vas a dar cuenta que el primero le engaña. Le dice, no, mi debilidad está en que si tú me amarras con estas cuerdas, yo no sé qué rayo, pues ahí me vas a debilitar. Ella vino, esperó que se durmiera, la amarró con la cuerda y rompió las cuerdas. La engañó como 3 veces o 2 o 3 veces. Hasta que a lo último, ella siguió. Porque a veces nuestro problema está en las conversaciones que tenemos con ciertas personas. Por eso yo no hablo con todo el mundo. Por eso yo no le cuento mis problemas a todo el mundo. Yo no le cuento mis situaciones a todo el mundo. Dile que está a tu lado, tienes que saber. Porque entonces Dalila siguió con esa interacción con Sansón hasta que Sansón, dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, y Sansón le abrió su corazón y le reveló el secreto. Mi fuerza está en el pelo. El problema de Eva no fue comerse la fruta, fue escuchar y hablar con Satanás. Con que Dios te dijo que no comieras de la fruta. Al momento ya tenía que reprender esa voz. Pero ella le dijo, no. Lo que Dios dijo fue esto. Le reveló. Porque Satanás no sabía. Satanás le dijo, con que Dios no quiere que tú comas de ninguna fruta. Él le dijo, no, él no dijo eso. Lo que dijo fue que pudiéramos comer de todas menos de esta. Y empezó la interacción. Hay conversaciones que tú no deberías tener con gente que tú nunca debiste haber conversado. Porque la capacidad de la influencia de la gente va a bendecir o a maldecir tu vida. ¿O acaso usted cree que cada vez que usted viene cada lunes, cada jueves y cada sábado y yo te estoy predicando, yo simplemente te estoy hablando? Tú en tu corazón y en tu espíritu, tú estás recibiendo una influencia espiritual de lo que yo cargo, de lo que yo he vivido, de lo que yo vivo cada día y de lo que el Padre a mí me revela. Porque el problema es que nosotros pensamos que es solamente conocimiento, pero es impartición. Por eso es que fíjate que Pablo le dice a Timoteo, tú tienes la misma fe que te impartió tu madre. Y tu madre tiene la misma fe que le impartió Loida, su abuela, tu abuela. Y esa es la misma fe que ahora tú tienes. Porque hubo una abuela, ¿dónde están las abuelas aquí? Hubo una abuela que le impartió fe a una hija. Y una hija que le impartió fe al nieto. Pero entonces llegó el momento donde la fe de Timoteo estaba media tambaleando. Y ahí viene el apóstol Pablo y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ha sido depositado en ti por la imposición de mis manos. Ojo, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego. Pero es interesante porque le dice, aviva el fuego que yo te impartí. O sea, mi responsabilidad empieza y termina el día que yo te predico, te profetizo y te aconsejo. A cada uno de ustedes le toca hacer lo demás. Y ahí es donde muchas veces rompemos el ciclo. Porque fíjate que Pablo le dice, yo tengo la responsabilidad de aconsejarte, de orar por ti. Porque Pablo empieza el capítulo diciendo, estoy orando por ti. O sea, el trabajo de los padres espirituales, el trabajo del pastor, del apóstol es orar por ti, predicarte, impartirte, impulsarte, aconsejarte. Pero está en ti avivar la llama. Hay personas que a veces piensan que cambiándose de iglesia, cambiándose de apóstol, cambiándose de pastor o de padre espiritual, que a veces se cambian más que de las medias, por no decir otra cosa. Piensan que ahí está el problema.
Por eso me contradice mucho cuando a veces yo veo gente que duran 10, 15 y 20 años en una misma iglesia y tú los ves muy prósperos y muy bendecidos. Y tú te comienzas a dar cuenta que a veces el problema no está en Pablo, está en el Timoteo que no aviva el fuego del don de Dios. Pero Dios en su inmensa sabiduría conecta, diga conmigo, conecta a Timoteo con la persona correcta, que tiene la influencia correcta para impartir a su vida la esencia de lo que Pablo cargaba. Al final del día, nosotros los predicadores, los ministros, los pastores, impartimos lo que somos y lo que cargamos, no lo que pretendemos dar a conocer. Porque al final del día, yo no soy lo que digo, yo soy lo que hago. Escucha, yo no soy lo que digo, yo soy lo que hago. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva ese fuego, métele candela, métele pasión al asunto. Pero ¿por qué el apóstol Pablo tenía la capacidad y la moral y la legalidad espiritual para decirle a Timoteo: aviva ese fuego? Porque Pablo era una persona que la mayoría de sus cartas paulinas las escribió en una cárcel después de haber sido golpeado. Y la cárcel nunca, diga conmigo, nunca le quitó la pasión a Pablo por el evangelio. La cárcel nunca le quitó la pasión al apóstol Pablo sobre Cristo. Al contrario, vemos a un apóstol Pablo que le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Vemos a un apóstol Pablo que dice en las cartas a la iglesia de los Corintios: esta leve tribulación es momentánea, pero no se compara con el mayor y excelente peso de gloria. Porque la cárcel nunca limitó a Pablo. Por eso Pablo tenía la legalidad de decirle a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Que lo recibiste porque Dios te lo dio, pero ¿por medio de quién? De la imposición de mis manos. Para la gente que se creen tan autosuficientes, que piensan que no necesitan de otra persona, todos necesitamos de alguien que Dios nos conecte para recibir algo. Si no, Pablo nunca le hubiera dicho a Timoteo: el fuego viene de Dios, pero lo recibiste a través de mí. Cada sábado, cada jueves y cada lunes usted está recibiendo una instrucción de parte de Dios que te está diciendo: aviva el fuego. Aviva ese fuego. La importancia de la gente con la que tú te conectas en la vida tiene que ver con una gente que estaban conectadas de forma sanguínea, como la madre y la abuela de Timoteo, que le impartieron fe. Pero Pablo le impartió fuego. Por eso cuando la gente se va de tu lado, gloria a Dios por la gente que se va de tu lado. Porque Dios va a traer la gente que te va a impartir fe, pero también la que te van a impartir fuego. Entonces Timoteo, siendo tímido, teniendo problemas de inseguridad, lo que parecía ser, escucha bien, ya estoy terminando, lo que parecía ser la mayor debilidad de Timoteo, escúchame bien, porque yo creo que yo estoy hablando con la gente correcta en este día. Lo que parecía ser la mayor debilidad de Timoteo. ¿Cuántos sienten que tienen alguna debilidad? Pero cuando te hablo de debilidad no te hablo de pecado. Estoy hablando de debilidad, por ejemplo, timidez. Te da miedo hablar delante de la gente. A veces piensa, pues vamos a hablar en Arroyo Habichuela. A veces dice: yo soy muy bruto para hablar porque yo no sé utilizar las palabras que utiliza el pastor, así tan elocuentes y tan rebuscadas. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Yo no tengo tanto conocimiento de Biblia. Timoteo se sentía de la misma manera. Es que, Pablo, yo tengo un problema porque es que yo soy tímido, yo soy inseguro.
Eso mismo, eso es lo que Dios necesita. Pregúntame por qué. Porque Dios es el único, diga conmigo, el único que tiene la capacidad, Yasmín, de convertir tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza. Por eso dice la palabra, diga el débil, háblame hoy de tu debilidad, que mañana yo te voy a mostrar tu gran fortaleza. Pablo le dice a Timoteo, es que eso es lo que tú necesitas, ser así. Porque esa inseguridad es lo que te va a hacer mirar tus incapacidades. A veces el problema es cómo manejamos las cosas. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo, es que es necesario que tú seas así, que tú mires tus incapacidades. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque es que esas incapacidades que tú ves en ti son las que te van a llevar a conectarte con la fuente, para tú decirle, dame las palabras porque yo no sé hablar, dame el conocimiento porque yo no lo tengo, ayúdame a hablar delante de la gente porque yo no sé hablar delante de la gente, dame el conocimiento bíblico porque yo siento que la Biblia no me la memorizo. Señor amado, ayúdame, úsame porque tú sabes que yo no sé hablar delante de la gente, tú sabes que a mí me da miedo hablar delante de la gente, tú sabes que yo soy medio bruto, tú sabes que yo, Señor amado, no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha palabrería, Señor amado, palabra bonita, Señor amado, pero yo sé que tú a través de mí lo puedes hacer, Señor amado. Por eso en mis propias capacidades yo no puedo, y si me preguntas tampoco quiero, pero por encima de lo que mi carne quiera, yo quiero hacer tu voluntad. Por eso, Señor amado, yo acudo a ti. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo y viene sobre ti y comienza a avivar ese fuego y comienza a avivar esa llama. Eso que te impartieron los sábados, eso que te imparten los jueves, eso que te imparten cada lunes, eso que te imparten en cada consejo, eso que te imparten en cada palabra profética. Y eso dentro de ti comienza a tener un efecto poderoso espiritual, porque eso se conecta con la fe que te impartió otro y con la palabra que Dios te impartió a través de otro. Y dentro de ti comienza a desarrollar algo que se llama espíritu, que no es de timidez ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y al final, cuando le dice, Dios no te ha dado espíritu de timidez ni de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. La parte del dominio propio es importante. Pregúntame por qué. Porque después de Timoteo conocer lo que él carga, ya conmigo, lo que él carga, después de Timoteo conocer lo que él carga, por lo que Dios impartió en él, el dominio propio es lo que te ayuda a decidir, a tomar la decisión. Si tú decides utilizar tu debilidad como excusa para no hacer nada, o tú decides acudir al depósito de Dios en tu vida para hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Dile que está a tu lado, deja las excusas y asume tu lugar. Ponte de pie, iglesia. Este hombre, Timoteo, este joven, había recibido a lo largo de su juventud, a lo largo de su vida, diferentes imparticiones de parte de Dios. Había recibido fe, había recibido fuego, había recibido diferentes imparticiones a lo largo de su juventud, a lo largo de su vida. Y llegó el momento donde Pablo le dijo, escúchame bien, es hora ya. Escucha esto, por favor, escúchalo con tu espíritu. Llegó el momento, Alexander. Ese momento está llegando a tu vida. Escucha esto. Llegó el momento, en otras palabras, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, es tiempo ya de que comiences a ejecutar, comiences a avivar, comiences a subirle a la pasión y a la candela y al fuego por toda la impartición que ya tú has recibido de parte mía y de parte de todos los hombres y mujeres de Dios que han venido a tu vida.
ha recibido palabra profética, ha recibido imposición de manos. Porque fíjate que le dice: lo que recibiste es por imposición de mis manos. Cuando yo como pastor, padre espiritual, pongo mis manos sobre ti, mi intención no es que tú te caigas, aunque hay gente que a veces se cae como efecto de lo que están recibiendo en el mundo espiritual. Pero mi intención es impartirte de todo lo que yo cargo y todo lo que yo he vivido por mis pasados más de 15 años de ministerio. Cuando yo te imparto mis varos, te estoy impartiendo mis victorias, la unción que yo cargo, lo que me ha costado. Asimismo, hombres y mujeres de Dios, cuando vienen a tu vida, te dan una palabra, te dan un consejo, te están impartiendo. Y siempre va a llegar el momento, Margarita, siempre va a llegar el momento donde ahora Dios te está diciendo: es tiempo de que ahora vives el fuego tú. Ahora te toca a ti. Ahora